Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí, gracias a Dios, nuevamente para poder llevar con la meditación de la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por esta bella oportunidad y, unos minutos que nos hemos atrasado, pero gracias a Dios que el Señor ha permitido que estemos nuevamente para poder enseñar la palabra del Señor. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de orar. Sabemos, mis amados, como ya le hemos venido anunciando, el día de mañana, a nivel nacional, tenemos un ayuno. El día de mañana, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril, tenemos un ayuno nacional a nivel de toda nuestra Asociación Cristiana Iglesia de Dios, a todos los pastores colaboradores y a todos los miembros de la ASCRI. Todos, absolutamente todos, el día de mañana vamos a estar en un clamor, en ayuno y oración durante 3 días. Y por eso necesitamos ir a la palabra del Señor para ver cuán importante es la oración. Y vamos a ir a la palabra de Dios porque es la palabra la que nos va a aconsejar. San Lucas capítulo 18, versículo 1. San Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice la Biblia, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Muy bien, mis amados, vamos a orar a Dios y que el Dios de los cielos nos esté ayudando, por supuesto, para poder meditar en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por esta bella oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra juntamente, Señor, a todo tu pueblo, a todos aquellos que, Señor amado, a esta hora de la noche se están uniendo a esta sintonía, Señor, se están uniendo a través de las redes sociales para escuchar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a poder meditar en las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados. Entonces hoy vamos a hablar acerca sobre lo que es la importancia de la oración. Y San Lucas 18:1, un texto muy conocido por nosotros, memorizado por nosotros, dice: Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Entonces, podemos ver que la oración es una necesidad. Y si hablamos de esa necesidad, es algo que tiene que hacerse. Es algo que tiene que hacerse. Es una necesidad, ¿cierto? Es necesario día tras día ir buscando de la presencia del Señor. Es una necesidad. Así como necesitamos comer, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo hoy dejo de comer? No como todo el día. Físicamente me voy a debilitar. Físicamente no voy a tener las fuerzas necesarias para hacer los quehaceres en el hogar, hablando a las amas de casa y al varón cuando se va al trabajo. Si se va a su trabajo sin comer, no se va a sentir lo suficientemente fuerte para el trabajo. Por eso que necesita alimentarse. El ser humano toma su desayuno, come su almuerzo y come su cena. Porque su cuerpo necesita alimentarse. Y así como dice la Biblia, la oración es una necesidad. Por eso Jesús les enseñó la necesidad de orar, no a veces, no de vez en cuando, no cuando tengo ánimos, porque hay gente que dice, yo voy a orar, pero cuando sienta orar. Si no sienta orar, no oro. Y ese es el problema, que cada uno de nosotros tiene y debería tener en su vida esa necesidad. ¿Qué pasa si tú te levantas sin orar? En tu corazón vas a sentir que te falta algo. Vas a ver que durante el día no es igual si tú no oras. Por eso es importante la oración. Por eso Jesús dijo que es importante orar. Es una necesidad. Es algo que yo necesito diariamente. Como decíamos en el ejemplo de los alimentos, necesito alimentarme para estar fuerte. Y asimismo necesito orar a Dios para sentirme fortalecido durante el día, porque hay batallas que se pelean. Hay luchas, batallas que tenemos que pelear. Entonces justamente Jesús dijo, la necesidad de orar siempre, siempre y no desmayar.
Cuán importante es, mis amados, es lo que justamente queremos dar a conocer con la palabra y justamente recordar, ¿no? Porque justamente vamos a entrar en un ayuno nacional el día de mañana. Todos los pastores vamos a someternos a la palabra y vamos a buscar de Dios a través del ayuno y la oración. Entonces necesitamos entender que es necesario orar. Es una necesidad de orar siempre y, como dice aquí la Biblia, no desmayar. No es un asunto de decir, bueno, oré, pero le pedí a Dios muchas cosas y como Dios no me respondió, dejo de orar. No es un asunto de decir que hoy oro y porque Dios no me responde, entonces dejo de orar. ¿Cuántos venimos orando a Dios por esta situación que estamos atravesando? 23 días de cuarentena y todavía nos falta cerca de 17 días, de las cuales aparentemente todavía no, el presidente nos dijo que terminaría el 26 de abril y eso solamente Dios lo sabe. Y justamente como Dios sabe las cosas que van a pasar en el futuro y como Dios es el único que puede hacer que esto se detenga, que el virus se detenga ya, eso solamente lo puede hacer Dios. Porque el hombre puede decir, esto se va a acabar pronto. El hombre puede decir, sí, no se preocupen, ya una semanita más y todo esto se termina. Pero el que sabe y el que determina todas estas cosas es Dios. Y justamente para eso necesitamos orar. Necesitamos orar porque dice aquí la necesidad de orar siempre. Y justamente hay que entender algo muy importante, la cual también tenemos y llevamos a la iglesia, de que tenemos que orar en unidad. ¿Por qué? Porque justamente estamos en esta problemática de la cual todos estamos preocupados. Y justamente lo que Dios busca de cada uno de nosotros es una perfecta unidad en la oración. O sea, el Señor quiere que oremos, pero en este tiempo quiere que nos unamos a orar. Quiere que nos unamos con la familia, con los que están integrando ahí en la familia, sean 5, 6, 7 personas que están ahí en casa, todos nos unamos a orar. No que diga solamente la mamá o la esposa con los hijos, oren y el esposo no. Todos tenemos que involucrarnos. Hemos visto acerca de la oración. Hemos visto que para que Dios nos escuche necesitamos arrepentirnos obedeciendo su palabra. Hay requisitos. Pero si tú ya con la palabra no entendiste, ahora tienes que unirte a esta oración. Por eso es que estamos animando al pueblo del Señor, estamos animando a los ministros, a los líderes, a los colaboradores, a aquellos hombres de Dios que por todos estos años han predicado el Evangelio, ahora unirse en este clamor a Dios. Entonces, vamos a ver lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, habla de algo importante en el libro de Hechos. Recuerde que Jesús cuando habla también habló de que vendría el Espíritu Santo y que tenían que permanecer en Jerusalén. O sea, en otras palabras Jesús dijo, no se muevan de allí, permanezcan unidos porque yo voy a enviar al Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué tenía que ver Jesús? Que tenían que estar en una perfecta unidad, para que en esa unidad Dios obre a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué entendemos? Que Dios puede obrar cuando haya una iglesia que se una. No que se distancie uno del otro, sino que ahora cada uno en su casa, en estos días de ayuno y oración, nos unamos en un solo sentir, en un solo corazón, para buscar el rostro de Dios. Hechos 1:14, dice la Escritura Sagrada, dice la palabra del Señor, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí había un grupo. Dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. Había un grupo que estaba orando. Y ahí quizás tú estás con la familia, porque no nos podemos reunir como iglesia, no podemos hacer reuniones congregacionales, porque si lo hiciéramos entramos en una desobediencia. Ya no nos estuviéramos sujetando a las autoridades, y al no sujetarnos a nuestras autoridades caemos en la desobediencia, y Dios no obra en la desobediencia. Y por más que queramos orar, Dios no nos va a oír, porque Dios se agrada de la obediencia. La sujeción y la obediencia es importante, y allí radica la bendición de Dios. Pero si somos desobedientes y hacemos lo que queremos, entonces estamos desobedeciendo.
Entonces justamente estamos llegando a las familias que conforman de repente de 2 o 3 personas o de 5 o 6 personas dentro del hogar, llevándonos a que nos unamos en un solo sentir a buscar de la presencia de Dios. Y aquí dice que estas personas estaban en perfecta unidad y estaban unánimes orando a Dios, como es lo que hoy tenemos que entender. Justamente en esta situación de la pandemia es donde nosotros, mis amados hermanos, amigos, tenemos que unirnos en un solo clamor, en una sola oración, para que el Dios de los cielos mueva su mano de misericordia, porque cuando nos humillamos es Dios donde puede obrar. Entonces, dice la Escritura Sagrada, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Cuán importante es perseverar, permanecer en esta unidad tan hermosa. No podemos quizás estar como iglesia físicamente. Antes nos reuníamos 40, 50, 60 personas, pero ahora ya no. Quizá en casa se reúnen 3 o 4 personas, que es tu familia, y allí es donde tenemos que buscar a Dios. Y justamente Dios en su misericordia ha permitido, mi amado hermano que me escuchas, en que empecemos esta cadena de ayuno y oración a partir del día de mañana, porque es Dios que quiere que le busquemos. Es Dios que quiere que nos llenemos de su presencia. Porque de repente durante estos 23 días, de alguna otra manera, de repente usted no ayunó, usted no está orando. Es justamente donde Dios quiere restaurar su vida espiritual, donde a través del ayuno y la oración Dios nuevamente avive ese fuego de Dios en su corazón, a que usted y yo busquemos de su presencia. Porque no es un asunto de que no hay culto, quiere decir que estoy de vacaciones. Y como no hay culto, ya no oro. Y como no hay culto, ya no congrego porque no se puede. Y si como no hay culto, ya no ayuno. Y como no hay culto, ya no leo la Biblia. Entonces, ¿en qué estamos pasando nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo en las 24 horas del día? Que ahora ya estamos dentro de casa. Porque si salimos, saldrá pues una media hora de repente. Una hora de repente. Usted sale cuando es necesario salir, dijo el presidente. Pero el resto de los días, el resto de las horas que usted pasa en casa, ¿qué hace? ¿O qué hacemos? Es importante que usted esté escuchando la palabra como en este momento. Usted está escuchándonos a través de las redes sociales. Usted está escuchando la palabra a varios pastores que están hablando de la palabra de Dios, y eso es bueno. Pero parte del otro tiempo, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Estamos orando a Dios? ¿Estamos llevando una vida de clamor a Dios? Estamos abriendo la Sagrada Escritura, muy aparte de la cual de repente usted dice, bueno, de aquí escucho la palabra, al pastor tal, voy a escuchar, gloria a Dios, está bien. Pero también usted tiene que interesarse por, también muy aparte, comenzar a leer la palabra, a memorizarla. Eso es importante. Y clamar a Dios, orar a nuestro Dios. Dice que estas personas estaban unánimes en oración y ruego. Mire, aquí estaban unánimes en oración y ruego, como dice la Escritura Sagrada. Dios quiere, porque en la unidad se mueve el corazón de Dios. Cuando Dios ve que hay una perfecta unidad, cuando Dios ve que hay una iglesia que está unida, entonces Dios está mirando, observando, y Dios va a obrar. Pero si nos ve por un lado y el otro por otro lado, entonces ¿cómo puede obrar Dios? Dios va a obrar en medio de la unidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos, líderes, hermanos en Cristo, familias que nos están escuchando en esta oportunidad. El día de mañana vamos a someternos en ayuno y oración con la ayuda de Dios, mis amados. Y tenemos que pedirle al Dios de los cielos que nos ayude. Como por ejemplo, podemos ver el ejemplo cuando dice la palabra de Dios que Dios envió a Jonás a predicar a Nínive. Jonás no quiso primero, ¿cierto? Se fue a Tarsis. Y vemos las consecuencias de su desobediencia. El problema no era Nínive, sino el problema era Jonás, que no quería ir a predicar allí. Y una vez que Dios hizo entender a Jonás y la importancia de que él tenía que ir a predicar, él fue y predicó a Nínive. Y cuando dio el mensaje de que Nínive iba a ser destruida, todo el pueblo, el rey y todos los que estaban allí dijeron, vamos a buscar de Dios. Vamos a orar y vamos a ayunar. Quizá Dios tenga misericordia y no nos castigue Dios. Y dice la Escritura Sagrada de que Dios vio lo que hicieron, que se humillaron, se arrepintieron, se convirtieron de sus malos caminos, porque justamente esa ciudad se humilló ante Dios.
Y cuando la gente se humilla delante de la presencia de Dios, Dios va a obrar. Imaginemos ese claro ejemplo de la palabra de Dios, que en momentos difíciles, situaciones como esta, no hay que desesperarnos. Claro, el que menos se desespera dice, uy, el presidente ha puesto 14 días más y ahora ya no hay. Y hay gente que entra de alguna otra manera en desesperación, quizá en una preocupación interna dentro de su corazón y dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si llegaremos hasta terminando los 14 días que ha puesto el presidente, y tenemos una situación de desesperación, pero tenemos que tomar la calma, porque recuerde que Cristo está en nuestros corazones y debemos de confiar en Él. Pero ¿cómo vamos a poder confiar en Él? Cuando nosotros nos sometamos a la palabra. Si no oramos, si no ayunamos, entonces, ¿cómo vamos a resistir esta prueba? Porque esta es una prueba para todos. No solo el hecho de no poder salir a trabajar, no solamente el hecho de decir que los alimentos se acaban, o porque de alguna otra manera muchas veces viene hasta la enfermedad. De repente usted dice, gracias a Dios no estoy enfermo de esta pandemia, pero a veces hay dolores que vienen al cuerpo. Y ahorita que de repente dice no hay una atención médica, entonces justamente entra de repente un asunto de desesperación en su corazón. Pero es allí donde tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios. El rey dijo, bueno, escuchó el mensaje de Jonás que dijo que iba a destruir la tierra, Dios iba a destruir esa ciudad. Y el rey no dijo, bueno, pues si nos destruye Dios, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya, pues hay que esperar que venga la destrucción y aquí estaremos. No es un asunto, el rey no pudo esperar, o no esperó sencillamente de que Dios destruyera la ciudad, sino que él se preocupó y dijo, no, el Señor ha dicho que va a destruirlo y lo que él dice es verdad. Porque si lo hubiésemos tomado, o si Nínive hubiese tomado, o el rey, o los que habitaban, hubiesen tenido un poco el consejo de Dios, como muchas veces muchos de la gente tienen poco lo que está pasando, y lejos de tomar conciencia y arrepentirse, siguen en su vida mundana. Este pueblo tomó conciencia y se humilló ante Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Pero se unieron, la unidad es donde Dios vio. Porque si el rey pudo haber orado. Pero no solamente fue el rey, sino que fue todo el pueblo. Y los animales y todos entraron en un ayuno y un clamor para que Dios obre. Y su mano poderosa de misericordia pudiera ayudarles. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer como hermanos en Cristo, sin distinción alguna, de decir, no, yo soy de tal denominación, no soy de tal iglesia, mi pastor es tal y bueno, yo me inclino por acá, yo me inclino por allá. No, todos, mis amados, estamos llamados a buscar de Dios. Aquí no es un asunto de decir, no, yo pertenezco a tal denominación. Si Dios nos mueve a clamar a Dios, hay que hacerlo. Hay que unirnos, porque en la unidad, usted, mi amado pastor y líder que nos escucha, unámonos en oración y clamor al Señor. De decir, no, pero yo ya ayuné ayer. No, pero este es el tiempo donde tenemos que ayunar. Ese es el tiempo que Dios ha puesto ya a nuestras autoridades. Dios ha tocado su corazón y los ha movido a que podamos entrar en 3 días de ayuno. No podemos decir, no, ha sido el hombre. No, es que por esto, por otro. No, esto ha sido Dios, porque no hay nada que se mueva en este mundo, sino es por la mano poderosa de Dios Todopoderoso. Entonces, así como el pueblo de Nínive se unió para orar y la mano de Dios no los destruyó, porque dice que Dios vio cómo hicieron y se humillaron y Dios no lo destruyó. También dice la Biblia en el libro de Éxodo. Vamos a ver la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. En el versículo 23. Éxodo 22, capítulo 2, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. 2:23 dice: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto
con Abraham, Isaac y Jacob. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué hermoso. Y termina diciendo, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué bueno es que Dios nos reconozca y diga, estos son mis hijos que están clamando. Porque cuando dejamos de orar, mis amados, cuando dejamos de buscar de la presencia de Dios en nuestros corazones, como le decíamos al principio, la oración es una necesidad. Y si no oramos, no va a ser igual nuestra vida. Entonces, mis amados, dice que Israel, luego que murió el rey de Egipto, los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre. Y como ellos clamaban por esa servidumbre porque necesitaban ser liberados porque Israel estaba esclavo en Egipto, y ellos comenzaron a gemir, a clamar, a pedir a Dios que los liberte. Y dice aquí la palabra del Señor, porque una de las cosas es que Dios escucha, el Señor no es sordo, Él sí oye. Y cuando veo que un pueblo se humilla, y como veo un pueblo que está buscando de su presencia, su oído lo pone el Señor para escuchar, mis amados. Porque justamente ese es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Muchas veces cuando es en la familia el hijo no escucha los consejos del padre, no escucha cuando el padre le está hablando. El hijo se va y comete muchos errores, pero cuando el hijo presta oído al consejo del padre, cuando el hijo entiende lo que le está diciendo el padre, el hijo es feliz porque va a seguir el consejo de Dios. Así Dios quiere que consultemos a Él a través de este ayuno. Así Dios quiere que nosotros nos sometamos y oremos en su presencia, que nos humillemos porque Dios puede obrar. Dios es el único que puede obrar, mi amado hermano, que me escuchas. Dios. Quizá uno se siente desalentado y dice, no, esto parece que no se va a poder solucionar. Pero esto no es un asunto de nosotros, es un asunto de Dios que puede obrar, pero cuando nosotros nos humillemos. Y es por eso es que tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios. Y dice la Escritura Sagrada en el versículo 23, dice, gemían a causa de la servidumbre, de la esclavitud. Y clamaron, dice la Biblia, miren, y clamaron, no solo un hombre, sino que se unieron en clamor. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y se unieron en clamor, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, dice la Biblia, con motivo de su servidumbre. Porque comenzaron a orar, porque comenzaron a clamar. Y como Dios escucha, dice que Dios los oyó, y a causa de su servidumbre, Dios escuchó el gemido de ellos, dice la palabra, y se acordó Dios de su pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se acuerda. Entonces, mire lo que hicieron ellos. Ellos clamaron a Dios. Clamaron al Señor, el Señor oyó. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué bueno y qué maravilloso es que al vernos Dios y nos mirando desde el cielo nos reconozca y diga, estos son mis hijos, estos son mis siervos, estas son mis siervas que están clamando a mí. Entonces Dios puede obrar. Dios es el Todopoderoso. Por eso es que les estamos instando al pueblo de Dios a que podamos unirnos en un solo clamor, en unirnos en una sola búsqueda de la presencia de Dios. Y dice aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 12, dice la palabra de Dios en el versículo 12, Romanos 12:12, dice la Escritura Sagrada. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice aquí, gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mire qué maravillosa dice la Escritura, la palabra del Señor, gozosos en la esperanza, porque tenemos una esperanza que es nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que mucha gente puede decir muchas cosas, hace un momento estábamos leyendo que ya hay ahorita infectados más de 5,000 personas en el Perú. Ya estamos, mire, imagínense cuánta gente ha sido infectada por esta situación, por este COVID-19. Entonces, pero a pesar de la situación que estamos pasando hoy por hoy, a pesar de que estamos pasando y atravesando todos juntos, porque como cuando vemos las noticias,
sentimos el dolor muchas veces de las personas que están perdiendo sus familiares por causa de esta situación que estamos pasando. Es donde nosotros de alguna manera sufrimos, como conversábamos con una familia y le decíamos, gracias a Dios, hay que darle gracias a Dios, que quizá esta familia, ninguno de ustedes ha sido infectado por esta situación, por esta enfermedad, por este virus. Pero hay cuánta gente hoy está llorando a sus familiares, cuánta gente está sufriendo ya la pérdida de un familiar, o quizá no lo ha perdido, pero está en un hospital. ¿Cuánto a esa gente ha de sufrir? Pero dice aquí la palabra que tenemos una esperanza en el Señor. Tenemos una esperanza, como dice el libro de Romanos, capítulo 12, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación. Que Dios nos ayude, que en medio de esta situación que estamos pasando, y como dice aquí la Escritura Sagrada, seamos constantes en la oración. Una constancia, o sea, una permanencia en la oración. No quiere decir que vamos a ayunar estos 3 días, vamos a orar estos 3 días, y después de estos 3 días, listo, se acabó, ya no voy a orar más, porque ya oré 3 días. No, esto es una constante búsqueda con Dios. Es un asunto no solo de 1, 2, 3 días, es un asunto de todos los días de mi vida. Tengo que buscar de Dios. Entonces dice aquí, debo ser constante en la oración. Debemos de aprender de que cada día que amanece es una nueva oportunidad que Dios nos da, y es allí donde nosotros tenemos que decirle a Dios gracias en oración. Gracias, Padre, por darme un nuevo día más, porque si cerramos los ojos no sabemos si los vamos a abrir mañana. De aquí al descansar, usted no sabe si mañana usted y yo vamos a vivir. Pero cuando tenemos la oportunidad y nuestros ojos se abren, entonces podemos ver que el Dios de los cielos es el que nos está dando la oportunidad de vivir. Y eso es maravilloso. Que Dios nos permite estar vivos y sanos es un milagro de Dios. Y hay que ser agradecidos. Por eso dice aquí, a pesar de todo lo que está pasando, tenemos que ser constantes en la oración. Mis amados, tenemos que ser constantes en la oración. Lo que dice también la Biblia, y nos sigue diciendo la palabra de Dios, en Primera de Tesalonicenses también lo dice la Biblia. Dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, en el capítulo 5, en el versículo 17. Un texto pequeño, pero que dice, orad sin cesar. O sea, orando siempre, sin cansarse y constantemente buscando de la presencia de Dios. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Que podamos orar, que podamos clamar. Estamos llevando esta corta reflexión para decirle, mis amados, que Dios quiere que nos humillemos, que Dios quiere que busquemos de su presencia, que Dios quiere en estos tiempos en que nosotros doblemos rodillas, nos tiremos al suelo y pidamos misericordia. Mire, Nínive lo hizo, el pueblo de Israel también lo hizo, clamaron, gimieron por la situación en la cual estaban. No se confiaron, no dijeron, no, esto ya va a pasar, no, esto ya va a pasar. Hay gente que está esperando que esto pase para volver a sus vidas normales, para volver a la vida que han estado acostumbrados a estar. Pero que no pase eso, mi amado amigo que me escuchas. Que terminando esta situación de la cuarentena, no salgas de tu casa para seguir viviendo desordenadamente. Que si tú estás escuchando en esta noche porque Dios te está permitiendo que escuches la palabra, no es para que tú sigas siendo la misma persona, no es para que tú sigas viviendo de la misma manera en la cual tú quieres vivir, sino que reflexiones que sin Dios tú y yo no somos nada. Eso es lo que Dios quiere. No quiere que tengas en tu pensamiento, porque hay gente, mis amados, que lamentablemente dice que termine esta pandemia, me voy a tal lugar. Y lo que no hice en 28 días o lo que no hice en 40 días, lo voy a hacer en un solo día. Y a veces estamos pensando, pero cuidado, porque ninguno de nosotros podemos confiarnos de esta vida porque no la tenemos comprada. Por eso es que tenemos que humillarnos. Por eso que cuando salgamos de esta pandemia o cuando termine esta cuarentena, nosotros tenemos que salir pensando, siendo conscientes que mi vida sin Dios no es nada y que necesito buscar de la presencia de Dios. Necesitamos de Dios. Usted y yo necesitamos de Dios. Si decimos que no necesitamos y que podemos vivir sin Dios, lamentablemente
va a haber un vacío en el corazón, siempre va a haber un vacío en el corazón si pensamos que solo podemos seguir adelante. Pero sin Dios nada podemos hacer. Y justamente de eso es que animamos al pueblo y vamos a hacer una oración. Vamos a orar, justamente estamos aprendiendo la oración, haciendo recordar, ¿no? Esta ha sido una reflexión más que todo. Yo sé que usted dice, yo conozco la palabra, yo sé ya los textos bíblicos, sí, pero hay que entender que Dios nos habla porque quiere que hagamos lo que dice su palabra, de buscar de la presencia de Dios. Mismo Jesús nos enseñó a orar, a clamar. Hay que orar a Dios. Eso no es necesidad, es algo que necesitamos hacer, pero que debemos que hacerlo en unidad, todos en un mismo sentir. Y de repente no estamos todos reunidos en un solo lugar, pero entre todos los que somos miles de personas o millones o cuántas personas cristianas hay alrededor del mundo entero, nos unamos. Nuestro Perú necesita de las oraciones de su iglesia. Este Perú necesita. ¿Sabe por qué muchas veces muchos pueblos, de repente usted dice, oye, ¿por qué en tal ciudad no hay tanto desastre como en tal ciudad? Y si nos ponemos a meditar, porque hay ciudades donde hay iglesias que están doblando sus rodillas, donde hay un pueblo que está clamando a Dios y Dios detiene su mano y justamente gracias a Dios que Dios tiene misericordia de nosotros y está cuidando de nosotros. ¿Pero qué? Porque estamos orando y clamando. Entonces ese es el clamor que tenemos que levantar todos. Así que eso es lo que vamos a hacer y vamos a orar a Dios, que nos dé que tengamos esa perfecta unidad en nuestros corazones para que en un mismo sentir todos clamemos a Dios. Sin decir, no, yo mañana no puedo. No, todos mañana, con la ayuda de Dios, por supuesto, porque Dios es el único que nos puede ayudar. Con la ayuda de Dios, buscar de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, hemos compartido el consejo de tu palabra. Señor amado, que este consejo de tu palabra, sabemos que tu palabra no se irá al vacío, Señor, sino que hará lo que tenga que hacer, pero que hemos llevado esta meditación con la única intención de hacer recordar a la iglesia que tenemos que unirnos en un solo clamor, que tenemos que orar y buscar de la presencia tuya. Señor, es tu palabra la que nos ha ayudado y nos ha hablado en esta noche. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, haciendo recalcar el comunicado para todos mis amados hermanos de nuestra Asociación Cristiana Iglesia de Dios y para todos aquellos que nos queramos unir a este clamor el día de mañana, viernes. Así que el día de mañana, viernes, vamos a estar interconectados a través de las redes sociales y el día de mañana, viernes, a partir de las 11 de la mañana, estará predicando nuestro hermano pastor Patrocinio León de la Cruz. El día viernes, sábado, va a estar predicando nuestro hermano pastor Patrocinio el día viernes, mañana 11 de la mañana. Van a estar todos interconectados porque el día de mañana nuestro pastor y presbítero nacional va a estar predicando a partir de las 11 de la mañana. Y el día de mañana mismo, mañana viernes, a partir de las 3 de la tarde, estará predicando y estaremos interconectados a través de las redes sociales porque estará predicando nuestro amado pastor Juan Bautista de la ciudad de Piura. Así que estamos dando estos anuncios el día sábado, pasado mañana, 11 de la mañana, nuevamente va a estar predicando nuestro pastor Patrocinio León de la Cruz. El día sábado, 11 de la mañana, nuestro hermano pastor Patrocinio León de la Cruz. Y el día sábado a las 3 de la tarde, el pastor Roberto Saldarriaga, el pastor de la iglesia también allá en Piura Centro. Ese va a ser el día sábado. El día domingo, 11 de la mañana, estará predicando nuevamente también nuestro presbítero nacional, el pastor Patrocinio León de la Cruz. Y el domingo mismo, terminando ya con la ayuda de Dios estos 3 días de ayuno, estará predicando nuestro amado pastor Ronald Medina Castillo, pastor de la Iglesia de Dios en la avenida F21 en Talara Centro. Estos 3 días de ayuno, así que les invitamos a que nos pueda
pues nos unamos, porque estamos hablando de la unidad justamente, de orar y de buscar de la presencia de Dios, nos unamos en un solo sentir. Gracias a Dios, vamos a interconectarnos en las redes sociales, todos los pastores, aquí estamos todos, pastores, líderes, colaboradores, ancianos y toda la iglesia de Dios Ascrip y todos aquellos que se quieran unir. Mañana vamos a escuchar la palabra de Dios. De repente usted dice, no, pero yo predico. Sí, puede predicar, pero va a haber un tiempo donde todos tenemos que estar atentos. Es como cuando vamos a la casa de Dios. Cuando a veces nos reunimos los pastores y vamos a la casa o a la sede central de la iglesia de Dios, todos los pastores nos unimos y nos sentamos allí a escuchar la palabra de nuestro presbítero. Asimismo, lo vamos a hacer mañana, pero a través de las redes sociales, porque de eso se trata, vivir en unidad. Entonces, mañana, para todos aquellos que están escuchando este anuncio, mañana, viernes, sábado y domingo, a partir de las 11 de la mañana estará predicando el pastor, nuestro presbítero, Pastor Patrocinio León. El día sábado a las 3 de la tarde estará predicando, el día viernes 3 de la tarde, o sea mañana, el pastor Juan Bautista. El día sábado 3 de la tarde el pastor Roberto Saldarriaga. Y el día domingo 3 de la tarde el pastor Ronald León. Hacemos estos anuncios y invitamos a toda la iglesia del Señor a unirnos el día de mañana en un solo clamor a nuestro Padre Celestial. Y por la noche, si Dios lo permite, seguiremos con el consejo de la palabra, ¿no? Así que, mis amados hermanos, mañana los esperamos. Mañana unámonos en un solo clamor, 11 de la mañana, para escuchar la palabra de Dios a través de los labios de nuestro presbítero nacional. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Bendiciones.